Hoy quiero resolver algunos ejercicios comentados. Por ahí les actualicé los datos de estos ejercicios en mediación virtual, pero es un poco para acercarlos al tipo de ejercicio que me interesa que ustedes vean en este curso. Entonces, permítanme compartirles lo siguiente. Estos son un conjunto de datos que hay del punto de rocío de un sistema de aire acondicionado donde se mide el punto de rocío de una casa, ¿verdad? Entonces, esos datos los pueden descargar ahí de mediación virtual. Ustedes tienen toda la información, ¿verdad? Es una hoja de Excel con datos, nada más. ¿Cuántos datos hay? Bueno, hay 1,642 datos. Y esos datos corresponden a la temperatura del punto de rocío en grados Celsius que fueron tomados hora a hora durante un lapso de tiempo, ¿verdad? Durante muchos días en una casa del año pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo quiero en este primer ejercicio es analizar si estos datos siguen o no siguen una distribución normal, para lo cual yo quiero que hagamos uso de la prueba de bondad de ajuste. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme compartir lo siguiente. Entonces, vamos a empezar hablando en este primer ejercicio de lo que es la prueba de bondad de ajuste. La prueba de bondad de ajuste no necesariamente va a ser utilizada solamente para probar si una distribución es normal o no. Podría ser otro tipo de distribución no normal, pero a nosotros nos interesa analizar normalidad en los datos por muchas razones, ¿verdad? Entonces vamos a emplear esta prueba de bondad de ajuste en virtud del análisis de la normalidad en los datos. Entonces, de ese conjunto de datos que yo les di, nosotros sabemos que son 1,642 datos. Vamos a llamar a ese número n y les doy un poco más de información. El mínimo de esos 1,642 datos nos dio 6,9 grados Celsius y el máximo nos dio 20,6 grados Celsius. Por lo tanto, con el mínimo y el máximo yo podría calcular un rango, ¿verdad? El rango es básicamente restar el máximo menos el mínimo. El rango es restar el máximo menos el mínimo y eso nos da a nosotros 13,7 grados Celsius. Luego, con esos datos, yo podría sacar el promedio de esos 1,642 datos. Me da 16,856 grados Celsius. Todo esto lo pueden hacer usando las funciones de Excel. Y la desviación estándar, aquí la desviación estándar que vamos a calcular es la muestral, ¿verdad? No la poblacional. Esto vamos a tomar este estimador, 16,856, como un estimador de la media, ¿verdad? Entonces lo tomamos como la media de la población y este como la desviación estándar poblacional. Y entonces podríamos plantear una prueba de hipótesis. La prueba de bondad de ajuste se basa en una prueba de hipótesis. Vamos a enunciarla. La prueba de hipótesis nos dice a nosotros que los datos siguen una distribución normal con media igual a 16,856 grados Celsius y desviación estándar 1,677 grados Celsius. La hipótesis nula de normalidad se basa en los datos poblacionales. ¿Y cuál sería la hipótesis alternativa que vamos a plantear? Pues que los datos no siguen una distribución normal con esta media y esta desviación estándar, ¿verdad? Como yo les decía la vez pasada, las hipótesis alternativas pueden ser muchas, porque hay muchas formas de que un conjunto de datos no siga una distribución normal, pero solo hay una única forma de que sigan una distribución normal, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que, bueno, vamos a construir un histograma. El histograma lo vamos a construir bajo alguna consideración del número de clases. Entonces, hay varias formas de determinar el número de clases. La forma que yo les he recomendado hasta el momento es la regla de Sturges, pero no es la única que existe, ¿verdad? Entonces, ahí en el ejercicio que venía en el diagnóstico, ya yo les doy el histograma. Ya yo les doy el histograma, pero podría ser que en algún caso yo tenga que pedirles construirlo. La regla de Sturges dice que el número de clases que vamos a llamar K recomendado es 1 más el logaritmo en base 2 del número total de datos. Como el número total de datos que tengo es 1,642, lo sustituyo y eso me va a dar 11,68. Y esto funciona así. Como el número de clases es un número entero, yo podría elegir un número cercano al 11,68. Lo que se recomienda
es redondear al impar próximo. Es decir, si te da 11,68, usted toma el valor como k igual 11. Y si te hubiera dado un valor como 12, algo, usted redondea al impar próximo, es decir, a 13. ¿Verdad? Siempre procurando que el número de clases sea un número impar. Si usted llegó y tomó 12 clases, no es que esté mal, también se puede hacer. Esto es básicamente una recomendación, pero yo voy a seguir la recomendación de la regla de Sturges, ¿verdad? De repente, elegir el número de clases tampoco es algo que está demasiado estandarizado y ustedes deberían tener algo más de información para poder determinar cuál es el número de clases, porque realmente no siempre el número de clases va a ser igual y muchas veces depende del tipo de programa que ustedes utilicen, el número de clases pues puede cambiar. Pero bueno, vamos a usar este valor, 11. Si fuera 11, cada clase tiene un ancho de clase. Entonces, tomamos el rango, lo dividimos entre 11 y lo que vamos a obtener son un ancho de clase de 1,25 grados Celsius. Todos los datos tienen una resolución de 0,1 grados Celsius. Entonces, eso nos permite a nosotros establecer una cierta cantidad de clases. La cantidad de clases que vamos a establecer es 11. Y lo que vamos a hacer es construir básicamente el histograma. Entonces yo por aquí construí el histograma. Dígame. Disculpe, es que tenía una pregunta. La Sí. regla de Sturges no es 1 más 1,32 logaritmo, o esa es otra que uno puede usar. Es igual porque cuando usted llega y aplica, digamos, voy a poner aquí la cámara para explicar. Es igual, vean. Es una buena pregunta esa. Cuando usted llega, digamos, aquí y aplica la ley del cambio de base en los logaritmos, es decir, usted vea que tiene, digamos, el 1 entre el logaritmo de 2 le va a dar exactamente el mismo resultado, ¿verdad? Pero sí, digamos, si usted lo que quiere es escribirla en términos de un logaritmo decimal, entonces puede hacerla de esa manera, no hay problema. Es que ¿Ves? le pregunto porque, por ejemplo, si yo lo meto en la calculadora, Ujú. como con el 1,32 me da Ajá. 15,09. Vamos a Entonces, ver, vamos a verlo un momentito. como que sí me lo cambia ¿Te da mucho, digamos. diferente ahí? Déjame ver un Sí. momentito. O sea, sin el 1,32 sí me da igual que usted, me da 11,68 que yo redondeo a 12, pero con Ajá. el 1,32 sí me cambia hasta 15. ¿Te da cuánto? Te da 15 clases. Me da 15,09, ajá. Entonces, esta regla de Sturges que usted tiene aquí, podría escribirla así. K es igual a 1 más logaritmo en base 10, ¿verdad? De 1642 sobre logaritmo en base 10 de 2, ¿verdad? El logaritmo 1 entre el logaritmo en base 10 de 2 es 3,32, porque 1 entre el logaritmo en base 10 de 2 da 3,32 y ya si lo multiplica por el logaritmo en base 10 de 1642 y suma 1, obtenés el mismo resultado, que es 11,68. No sé si con eso queda claro, ¿verdad? Pero esa sería la regla de Sturges. Algunos usan el 3,32, pero se usa logaritmo en base 10. Yo prefiero utilizar el logaritmo en base 2, pero utilizando 1642, como usted lo desee. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, con mucho gusto. No, era bueno, era muy buena pregunta esa para aclararlo ahí, ¿verdad? Entonces ahí están los datos, yo los procesé, los 1642, ¿verdad? Y para adelantar ahí un poquito, pues los cálculos, calculé mínimo, rango, número de clases, los redondeo a 11 y establezco los límites superior e inferior, ¿verdad? El límite inferior lo obtengo a partir del mínimo, ¿verdad? Y le sumo el ancho de clase y obtengo ya el límite superior de cada una de las 11 clases. Este promedio es el promedio de los datos del límite inferior y superior. Y esta frecuencia, utilizando la función frecuencia de Excel, ¿verdad? Y los valores del límite superior, entonces logro obtener la frecuencia en cada una de estas clases. Y la frecuencia que me calcula Excel es la frecuencia acumulada hasta el último valor, que es 1642. Calculo las diferencias respectivas y tengo la frecuencia relativa. La primera frecuencia es 3, que es igual, pero esta segunda, por ejemplo, se obtiene restando 6 menos 3 y así sucesivamente. La que sigue 8 menos 6 queda 2, la que sigue 9 menos 8 da 1, la otra 21 menos 9, 12 y así sucesivamente hasta obtener cada una de las frecuencias relativas. El histograma tiene que tener algunas características. Lo que hacemos es dibujar las frecuencias relativas con un área proporcional a su frecuencia, ¿verdad? Y deben ser, digamos,
columnas sin espacio en medio. Deben estar totalmente unidas entre sí, ¿verdad? Entonces, ese es el histograma que nos da, donde el valor que aparece aquí debajo en el histograma, digamos, en cada una de las columnas, corresponde al promedio del límite inferior y superior. Esto es lo que llamamos en estadística los datos agrupados. Entonces aquí, a pesar de que no tenemos los datos originales, hemos logrado sintetizarlos un poco y agruparlos en un histograma, lo cual simplifica un poco los cálculos y nos permite ver un poco más allá. Esto, digamos, desde un punto de vista heurístico, nos da la impresión de que parece una distribución normal, parece, ¿verdad? Sin embargo, hay como cierta asimetría negativa, ¿verdad? Porque está tirado a la derecha. Entonces usted dice, bueno, no estoy tan seguro de que esto siga o no siga una distribución normal. Entonces, ¿qué pasa? Uno en estadística podría utilizar la intuición, pero eso no siempre es bueno. La intuición, como ya hemos dicho la vez pasada, nos puede engañar. Entonces es necesario ser un poco más estrictos, ¿verdad? Y tomar alguna decisión, ¿verdad? Y esa decisión la vamos a tomar con base en una prueba estadística, que fue la prueba que nosotros planteamos de hipótesis, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Hay un requisito que tiene que tener la prueba de bondad de ajuste, que es que la frecuencia relativa para poder utilizar la prueba de bondad de ajuste debe ser de al menos 5 elementos por clase. Entonces, aquí en estos tenemos un problema, los voy a marcar, porque estas clases tienen menos de 5 elementos. Las demás no tienen ningún problema, pero estas primeras 4 clases hay que ver cómo reagruparlas para que queden clases de 5 elementos al menos. Entonces, vamos a ver. Yo si reagrupo, digamos, solo estas 2 de aquí, tendría una clase de 3 elementos, entonces no me sirve. A pesar de que aquí me quedaría una clase, si reagrupo estas 2 de 6, que ya estaría bien, aquí me queda una clase de 3 elementos. Si yo reagrupo estas 3, me queda una clase de 6 elementos, pero me queda aquí una clase sola de 3. Entonces, la única opción que tengo para poder obtener clases con al menos 5 elementos es agrupar esas 4 clases en una sola clase. ¿Okay? Agrupar esas 4 clases en una sola clase. Y entonces reconstruyo mi distribución de frecuencias con una sola clase que se extienda desde 6,9 hasta 11,88, que es la que yo tengo aquí. Y abro los límites exteriores al menos infinito. A pesar de que esto inicia en 6,9, para efectos del modelo de distribución, yo el 6,9 lo tiro a menos infinito y el límite superior de la última clase, que aquí llegaba hasta 20,6, lo tiro a infinito. Entonces, vea que la primer clase va a quedar de mayor tamaño, ¿verdad? Va a quedar de mayor tamaño. Entonces, no hay problema que quede de mayor tamaño. Ella va a tener ya aquí 9 elementos. Las demás clases quedan exactamente igual que el histograma original. Entonces, no pretendan cuando hagan la prueba de bondad de ajuste que todas las clases queden de la misma anchura. No, eso no siempre va a ser posible. Dejen las clases que tienen más de 5 elementos tal cual y solo reagrupen aquellas clases que tienen menos de 5 elementos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, quisiera que analizáramos un poco más esta tabla que nosotros tenemos aquí y a pesar de que puedo pecar un poco de cierto detalle, no importa, voy a hacerlo, voy a irme al Open Board y voy a traerme estos límites que están acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos llegado? Hemos llegado entonces a establecer una nueva distribución de frecuencias donde yo tengo una temperatura, ¿verdad? O límites de temperatura entre T1 y T2, ¿verdad? Que definen cada uno de los límites de clase. El primero que va de menos infinito hasta 11,88, que este sería la clase más ancha, digámoslo así, ¿verdad? Con una determinada frecuencia. Ya he logrado con eso, con la reagrupación de esas 4 clases, ampliar a una frecuencia de 9 elementos. Las demás clases quedan así. Voy a transcribirlo nada más. Esta queda con 12 elementos. Esta queda con 82 elementos. Una pregunta. Dígame. Digamos, hay problemas si la diferencia entre las frecuencias es muy grande. Por ejemplo, que la primera sea 9 y que luego brinque a 500 No, o algo así. realmente Ok. no hay problema a nivel de la prueba. Ahora, puede que eso genere problemas a nivel de la normalidad, pero
Y precisamente eso es lo que estamos evaluando. Pero a nivel de la prueba no hay ningún problema de que esta primer clase tenga 9 y la que, por ejemplo, estoy digitando en este momento tenga 374. Ok, gracias. Mucho gusto. Entonces, es bueno transcribirlo para ir valorando qué resultados nos van dando. Vea que esta da 477, es un montón. Esta nos da 327. Y la última clase que voy a abrirla a más infinito, por razones que ya expliqué, y es 74. Ahora, aquí hay cosas, yo no sé, cuando yo era estudiante a mí me molestaban un poco porque nunca me las explicaban, pero yo se las voy a explicar. El sentido común nos dice que no existe una temperatura que llegue a menos infinito ni otra que llegue a más infinito, obviamente. Entonces, ¿por qué escribimos menos infinito y más infinito en los extremos? Porque es un modelo, muchachos, es un modelo. Una cosa son los modelos y otra cosa es la realidad. Y uno de los errores que usualmente se cometen en ingeniería es pensar que las ecuaciones son la realidad. No, las ecuaciones son los modelos. Entonces los modelos pueden tener discrepancias. Entonces, una discrepancia es esa, ¿verdad? Que tengamos que extender a menos y más infinito porque resulta que la distribución normal es continua y es asintótica en los extremos. Entonces conviene más abrirlo a más y menos infinito, a pesar de que físicamente tal vez no tenga mucho sentido. Esta frecuencia de aquí, vamos a llamarla frecuencia observada. Y la frecuencia observada la representamos con la letra O sub I, es decir, este es el O sub 1, este es el O sub 2, etcétera, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta el 8. Pero vamos a tener adicionalmente lo que se llama una frecuencia esperada. La frecuencia esperada la voy a representar con la letra E sub I. Y esa frecuencia esperada hay que calcularla. ¿Cómo vamos a calcular esa frecuencia esperada? Bueno, esa frecuencia esperada nosotros la vamos a calcular integrando los distintos intervalos de esta distribución, integrándolos. ¿Cómo los vamos a integrar? Bueno, expongamos esa integración. Si yo quiero encontrar el valor esperado 1, digamos, 1 sería de la primer clase que yo tengo aquí, yo tengo que integrar la función de densidad de probabilidad desde menos infinito, que es el límite inferior, hasta 11,88. Entonces lo que hacemos es, tomamos el número total de elementos que tiene la muestra y lo multiplicamos por la integral desde menos infinito hasta 11,88 grados Celsius de la función de distribución normal de la temperatura con mu y sigma dados, ¿verdad? Esta función, ¿cuál es esta función que usted tiene aquí? Es la función de distribución normal. La función de distribución normal que usted tiene aquí, usted puede sustituirla. Acuérdense que la función de distribución normal, si ustedes llevaron un curso de estadística que se da a querer, saben que es 1 entre desviación estándar raíz de 2pi, ¿verdad? Por exponencial a la menos x menos mu cuadrado entre 2 sigma cuadrado, ¿verdad? Esta es la función de distribución normal, pero para no meterla toda aquí, yo la represento solo como ft de mu y sigma, ¿verdad? Y ya sabemos cuánto es nuestro mu y cuánto es nuestro sigma, porque dentro de nuestro modelo dijimos que esto iba a ser 16,856 grados Celsius y la desviación estándar de 1,677. Muy bien, usted puede evaluar esto. ¿Cómo lo puede evaluar? Bueno, hay varias formas. Usted llega, mete eso a MATLAB, usted va a tener MATLAB, puede usar una tabla, como yo les expliqué en el video, puede normalizar la función también, como usted quiera. Usted usa el método que usted quiera para poder evaluar esa integral. Hay un problema con la evaluación de la distribución normal. Voy a poner solo los valores numéricos, no voy a poner las unidades. Se sobreentiende. Hay un problema y es que la función normal no se puede expresar como una integral explícita, ¿verdad? Eso, y ustedes lo saben, si usted mete esto en cualquier programa para integrarlo, no hay una forma explícita para poder expresarlo, por lo menos no de manera sencilla. Hay series y hay cosas que usted puede hacer, pero esto, digamos, usted tendría que evaluarlo, ¿verdad? Lo multiplico por 1642 y nos da, esto nos da 2,48. Ese sería el valor esperado que usted calcula y coloca aquí. Y este sería el E sub 1. Ese mismo procedimiento usted lo sigue. Dígame. No faltó dividirlo entre sigma y 2pi. Faltó dividir esto, tiene toda la razón, discúlpeme aquí. Aquí me faltó dividir, y veámoslo aquí. Perdón, disculpen.
Muchas gracias por la aclaración. Sí, me faltó dividir entre eso. Eso mismo voy a hacer con E2, ¿verdad? Con E2 lo que pasa es que E2, ¿de dónde a dónde lo voy a integrar? De 11,88 grados Celsius hasta 13,13 en la misma función de distribución de probabilidad, la normal, ¿verdad? Aquí debería ser de t, ¿verdad? Porque estoy usando la variable como t. Y aquí podemos dejarle x. O, si quieren más bien, dejemos esta como x. Vamos a corregirlo aquí. Dejemos en vez de t, x, para que formalmente y quede todo en términos de la misma variable, ¿verdad? Sí. Y aquí hago la corrección. Dejémosla en x, ¿verdad? Entonces usted llega, evalúa esa función, ¿verdad? Por 1642, que es el número de datos, y nos va a dar 19,02. Y así sucesivamente lo vas haciendo con todos los valores esperados hasta llegar al E sub 8, donde usted tiene que integrarlo desde 19,35 grados Celsius hasta más infinito. ¿Por qué esos valores? Porque son los valores que establecimos en la última clase. ¿Ok? Hay otras formas de calcular esto. Otra forma es también normalizándolo, ¿verdad? Escribiéndolo como x menos mu entre sigma y utilizando también las tablas de distribución normal, como ustedes lo aprendieron en probabilidad estadística. Usan el método que ustedes quieran, ¿verdad? Yo no voy a repetir todo lo mismo que ustedes vieron en proba porque sería bastante aburrido, pero igual si alguien tiene dudas con eso, en consulta con mucho gusto les puedo ayudar. Entonces, usted aquí tiene los valores esperados. Yo los voy a transcribir. Si ustedes usaran las tablas de distribución normal, puede que cambien un poquito, porque las tablas tienen límite en precisión. Pero no hay problema. Si no les da igual, yo se los pongo bueno, porque con la tabla hay un poquito más de dificultad para leerlo, ¿verdad? Usted suma todo esto, tiene que dar 1642, y si suma todos los valores observados, tiene que también darle 1642. Si no le da lo mismo es porque tenemos un problema, ¿verdad? Ahora, con esto, ¿usted qué va a hacer ahora? Calcular el valor del chi cuadrado. Entonces, ¿qué es el chi cuadrado? Bueno, el chi cuadrado lo vamos a calcular de la siguiente manera. El chi cuadrado lo vamos a definir así. El chi cuadrado es la sumatoria, digamos, del valor observado 1 menos el esperado 1 al cuadrado, dividido entre el esperado 1 más, y así con el 2, con el 3, con el 4, hasta llegar al 8. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el observado 1 nos había dado 9 y el esperado 2,48, y así sucesivamente, ¿verdad? Utilizando los valores de esta distribución de frecuencias, 9, 2,48, etcétera, 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 ¿verdad? Para poder obtener el valor del chi cuadrado final. Y esto nos da 66,03, ¿verdad? Ese sería el chi cuadrado calculado. Uno podría, digamos, aquí dentro de la tabla, calcular uno por uno los valores, ¿verdad? Usted dice 9 menos 2,48 al cuadrado entre 2,48. Entonces aquí les va a dar 17,14, ¿verdad? Es decir, aquí yo lo que estoy calculando en este valor es el observado 1 menos el esperado 1 al cuadrado entre el esperado 1. Y luego hacer lo mismo para todos los demás valores, ¿verdad? Hacer lo mismo para todos los demás valores y sumar, ¿verdad? Sumarlos. No voy a digitarlos todos, ¿verdad? Ustedes calculan esto para todas las 8 clases, ese mismo cálculo, y aquí les va a dar 66,03. Esto es lo que llamamos el chi cuadrado calculado. Muy bien, ese es el chi cuadrado calculado, ¿verdad? Ese valor del chi cuadrado calculado, yo lo hice todo esto en Excel. Ahora sí, les voy a mostrar. Perfecto. Yo lo hice aquí, ¿ves? La suma de ellos da el 66,03, ¿verdad? Para ello, yo les voy a juntar la solución de este ejercicio. Ahí están las funciones de distribución normal que ustedes pueden usar en Excel. Lo que hice fue calcular la distribución normal acumulada, la distribución normal por clase, que sería la diferencia, y luego multiplicando por el valor de 1642, obtuvo el valor esperado, ¿verdad? Y eso nos da a nosotros 66,03. Ese es el chi cuadrado calculado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nosotros tenemos que determinar un chi cuadrado crítico. El chi cuadrado crítico va a depender del nivel de significancia con el que usted quiera hacer la prueba estadística. Entonces se van a ir al capítulo 2, ¿verdad? Se van a ir al capítulo 2 y van a buscar para el nivel de significancia que a ustedes les interesa, que serían, digamos, 7 grados de libertad. ¿Por qué 7 grados de libertad? Porque teníamos 8 clases.
En la distribución ya agrupada tenemos 8 clases, 8 menos 1 les da 7 grados de libertad, y si ustedes utilizaran un nivel de significancia de 1,01, vea que el nivel, el chi cuadrado crítico es 18,475, ¿verdad? Si usaran un nivel de 0,05, que sería más estricto, sería 14,067, ¿verdad? Vamos a usar el de 0,01 para hacer la prueba un poco menos estricta, y nos vamos a dar cuenta que si el valor que yo tengo del chi cuadrado calculado es mayor que el valor crítico del chi cuadrado para un 0,01 de nivel de significancia, significa que hay que rechazar la hipótesis nula. Muy bien, entonces vayámonos al open board. Profe, y ahí entonces uno cómo sabe cuál escoger. Si el 18, 14. Es una buena pregunta, ¿verdad? Es una buena pregunta. ¿Cómo sabe uno cuál escoger? Bueno, necesita información adicional, ¿verdad? Si usted escoge el nivel de significancia de 0,05, es muy probable que usted empiece a rechazar hipótesis nulas que pudieran no haber sido rechazadas. Y si usted escoge el 0,05, usted es más flexible. Usted puede ser que no rechace cosas que había que rechazar. Yo lo que recomiendo, digamos, cuando usted no tiene una experiencia en cómo elegir el nivel de significancia, es trabaje con los dos. Trabaje con el 0,05 y si le rechaza la hipótesis nula, trabaje con el 0,01. A menos que ya la prueba estadística le indique qué nivel de significancia debe emplear usted, ¿verdad? En nuestro caso, digamos, haciendo la prueba muy flexible, es decir, utilizando un chi cuadrado crítico con un valor de alfa de 0,01 y con 7 grados de libertad, nos estaría dando a nosotros 18,475, ¿verdad? Significa que si yo hubiera elegido un nivel de significancia de 0,05, con mucho más razón tengo que rechazar la hipótesis nula. ¿Me explico? Ese es el análisis que uno va a hacer, ¿verdad? Si digamos con el 1% no se rechaza y con el 5% sí, entonces significa que estás como en el margen, ¿verdad? Estás como en el límite. Está como en la zona dudosa. Entonces, en esa zona tal vez no sea tan fácil tomar una decisión y ya tendría usted que tomar en cuenta más información para tomar en cuenta digamos, la respuesta. En nuestro caso es muy claro que el chi cuadrado es mayor que el crítico. Y entonces, ¿qué significa eso? Que se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué significa que se rechaza la hipótesis nula? Que los datos que nosotros tenemos ahí no siguen una distribución normal. No siguen una distribución normal. Eso es lo que significa, ¿verdad? También hay otra cosa que uno puede hacer. Hay una función que tiene Excel que ustedes pueden emplear que se llama distribución chi. La distribución chi, voy a escribirla por aquí, distribución.chi, puede cambiar un poco en la versión de Excel que ustedes empleen, pero no importa, pueden buscar la que les convenga. Utilizan como datos de entrada el valor del chi cuadrado calculado y los grados de libertad. Y con eso les va a dar un valor que se llama el valor de P. El valor de P en este caso les da 9,3 por 10 a la menos 12. Y este valor está siendo menor que el nivel de significancia mínimo que usted aceptaría para una prueba de hipótesis. Entonces, cuando el valor de P está por debajo del nivel de significancia mínimo que usted estaría dispuesto a aceptar o que usted estaría dispuesto a emplear en una prueba de hipótesis, se dice que se rechaza la hipótesis nula. Esa es otra forma también de evaluar esta hipótesis. Este valor de P, yo lo calculé aquí con esa función, ¿ven? Distribución chi, con 66,03 y 7 grados de libertad y me da 9,3 por 10 a la menos 12. Entonces, otra forma de interpretar que pues no se cumple la hipótesis nula y que los datos no siguen una distribución normal es analizando este valor de P y confirmando que es menor al nivel de significancia que usted estaría dispuesto a admitir. ¿De acuerdo? Los resultados deben ser plausibles con lo que usted nota. Ahora, si usted analiza este histograma, te vas dando cuenta que sí, que no es normal. Entonces ya uno puede tomar eventualmente decisiones. ¿Y qué decisiones? Bueno, y usar pruebas no normales, están las pruebas de Wilcox y algo que se llama la estadística no paramétrica, ¿verdad? O hacer transformaciones del histograma. Usted toma los datos y aplica una transformación. Pero bueno, eso es materia que se sale del curso de metrología e instrumentación. De momento, lo que me interesa es que ustedes
sepan que pueden aplicar esta prueba de hipótesis y empleando las herramientas que ustedes tienen en un programa como Excel, ¿verdad? Profe, para el examen hay que hacer un histograma, digamos, ¿Es el posible? gráfico. Es posible que haya que hacerlo, entonces usted lo hace, como yo les expliqué aquí, ¿verdad? Utilizando estas funciones, ¿verdad? Y modificando los números de clases y adjunta el PDF, ya sea con la distribución de frecuencias, el histograma y la nueva distribución de frecuencias. Eso sí, usted puede usar Excel. Lo que no puede hacer es adjuntarme la hoja de Excel como solución examen, pero usted puede copiar la imagen o tomarle foto como quiera y adjuntarlo como parte de la solución del examen. Pero sí, puede ser que haya que hacer histogramas, claro. Profe, yo tenía una pregunta. Es que yo estaba revisando el material que usted había subido el capítulo 2 y, digamos, me quedó una duda, digamos, en el cuadro 1, que usted dice que por cada clase tiene que haber un mínimo de 5 elementos. Correcto, Entonces, correcto, sí, sí. entonces, digamos, usted ahí lo agrupó como 6, 6 y 8, pero digamos, uno también lo pudo haber agrupado como 5, 5 y 10, por ejemplo. Ah, sí, se pudo haber agrupado diferente, pero el tema es no dejar clases con demasiados elementos, pero sí podríamos, a ver, no sé si lo ven ahí. Aquí, por ejemplo, si yo quiero agrupar 5, ¿cómo hago? Dice, aquí tengo, en la primera clase tengo un elemento, en la segunda tengo 2, pero aquí tengo 3, dice solo que parte esta clase, tendría que partir las clases, tendría que hacer una nueva distribución de clases y no era lo que yo andaba buscando, ¿verdad? Yo lo que ando buscando es agrupar clases, clases enteras. Entonces, si yo aquí tengo un elemento y aquí tengo 2, ahí tengo 3, digamos, hasta aquí tengo 3. Entonces, tengo que añadir estos 3 para conformar una clase de 6. Si yo quisiera una clase de 5, ya sí se me complica porque entonces tendría que partir esta clase en 2 y ya se me complica, tendría que rehacer el histograma, tendría que modificar los límites y no era lo que andábamos buscando. Entonces yo lo que le recomiendo es que reagrupe clases enteras, es decir, si ya usted tiene el histograma, reagrupe las clases que tiene, no parta una clase en 2 para tener que reagrupar 5, porque si no tendría que modificar los límites de clase. No sé si me explico. Sí, entonces la idea es como reagrupar las clases problemáticas entre ellas para que... Correcto. Sí, Nada más las problemáticas, las que ya tienen 5 elementos, como la clase de, creo que la del centro tenía 6 elementos, esa usted la deja igual, esa la deja igual, ¿verdad? No hay ningún problema en esa. En el caso de estas últimas 2, habían 3 elementos, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que agruparla con la clase de arriba, por eso esta quedó con 8. No tengo muchas opciones, porque no puedo dejar clases con menos de 5 elementos. ¿Está bien? Gracias, profe. Con mucho gusto, mucho gusto. Ok. Profe, una pregunta. Ese nivel de detalle que usted acaba de hacer es, digamos, el nivel de detalle que usted esperaría en el examen, digamos, sí, claro. Sí. Con relación a utilizar Excel y las funciones, porque, digamos... Bueno, en las funciones no tanto, es en los resultados. ¿Me explico? O sea, si usted me pone el nivel de P, usted nada más me pone cuánto le dio P. Y yo sabré si está bueno o malo porque yo conozco la respuesta, ¿verdad? Pero que usted ponga en el examen, utilicé la función distribución chico, no, eso no. Eso no, porque ya creo que sí es excesivo detalle. A mí me interesa el resultado. Si yo le pido en el enunciado, haga un histograma, tiene que montar el histograma. Si yo le pido a usted un cuadro de frecuencias, usted adjunta el cuadro de frecuencias. Si no se lo pido, no lo adjunta. Adjunta lo que yo le solicite. Por eso es que en el enunciado tienes que leer muy bien qué se solicita. ¿Ves? Sí, es que digamos, hay muchos cálculos que uno no los hace porque ya Excel se los hace. Entonces, sí, esa era mi pregunta, que, o sea, que a veces me parece un poco como demasiado detalle poner absolutamente todos los cálculos. No se pone todo. Por ejemplo, usted no va a poner el cálculo, ¿cómo calcula una desviación estándar de 1642 datos? Sí, pues es una tontera. Usted agarra eso exacto. Y nada más pone el resultado. Claro, esto es metrología. Está bueno, entonces tiene el punto. Está malo, no tiene el punto. No hay punto intermedio, ¿verdad? Entonces, pero sí, eso es así, ¿verdad? Eso es así. Sí, de hecho pueden utilizar las herramientas de Excel. El nivel de detalle que yo pido es más o menos como yo hago las soluciones de los ejercicios. Por eso es que yo les hice ejemplos resueltos a ese nivel de detalle. Vea que las integrales yo no me pongo a resolverlas todas. Bueno, si usted quiere, las
puede resolver ahí todas. Es el planteamiento y la respuesta, mínimo eso. Si usted quiere meter más, es cuestión suya. Y también como los solucionarios de las prácticas, así también. Sí, correcto. Por eso es que yo les doy prácticas resueltas, porque ese es el nivel de detalle que yo esperaría que ustedes me pongan como una memoria de cálculo del examen, ¿verdad? ¿Está bien? Ok, gracias. Mucho gusto. Quiero ahora traerles este ejercicio que fue de un examen anterior que yo había aplicado y me parece que vale la pena que lo veamos. Es sobre la prueba de groups. ¿Verdad? La prueba de groups es una prueba para detección de datos anómalos o datos aberrantes, ¿verdad? Muy bien, tenemos una temperatura en grados Celsius, entonces yo escribo dividido entre grados Celsius, ¿verdad? No paréntesis multiplicado, sino dividido. Y tengo ahí 10 valores, yo los voy a transcribir. Quiero que los vean, son valores en grados Celsius medidos con un termistor cuya resolución es de 0,01 grados Celsius. Y no sé, vea bien esos datos, no sé si usted nota algo raro en esos datos. Usted tiene que tener esa sensibilidad estadística. Debería haber algún dato que usted diga, qué raro eso. El 0,11. 0,11, ¿verdad? Parece un poco alto eso, ¿verdad? Entonces, uno podría sospechar que eso es un dato anómalo. Para ello vamos a hacer lo siguiente, al mínimo valor de todos, al menor de todos los 10 datos que tengo, lo voy a llamar X sub 1. Este es el X sub 1, 0,04. Y al máximo lo voy a llamar X sub P. Entonces, la prueba de group se trata de eliminar uno de los dos, o el mínimo o el máximo, ¿verdad? Rara vez se eliminan los dos, tendría que estar muy mal el conjunto de datos, ¿verdad? ¿Y para qué uno quiere eliminar ese dato? Porque puede ser que ese dato que uno quiere eliminar sea un dato anómalo. Puede ser que sea un dato anómalo o un dato aberrante. El anómalo es como dudoso y el aberrante es que definitivamente no tiene sentido dejarlo ahí. ¿Por qué es importante eliminar los datos aberrantes? Porque los datos aberrantes de alguna manera modifican o alteran los valores del promedio de desviación estándar. Hace que los estimadores de promedio de desviación estándar no sean tan buenos. Por ejemplo, si usted calcula el promedio de estos 10 datos, si usted calcula el promedio de estos 10 datos, le va a dar 0,0080 grados Celsius y la desviación estándar muestral de esos 10 datos da 0,0402. ¿Verdad? O sea, 40 milikelvin y 8 milikelvin en promedio, ¿verdad? Entonces, usted va a decir, bueno, hagamos la prueba de groups. La prueba de groups consiste en calcular dos estadísticos de prueba. Un G1, que se define como el promedio, menos el valor 1, dividido entre la desviación estándar, menos da más aquí, ¿verdad? Profe, disculpe, ¿el X1 qué era? El X1 es el menor valor que usted tenga de todos los datos de la tabla. El mínimo, digámoslo así. ¿De acuerdo? Y el XP es el mayor de todos. Es XP menos promedio entre desviación estándar. Entonces, el XP es 0,11, ¿verdad? Le resto el promedio. Usen como separador decimal la coma, no el punto, para que no se me enrede con la multiplicación, chicos. No es que esté mal usar punto del todo, pero en este curso, por una cuestión de uniformidad, vamos a usar siempre el separador decimal coma, ¿verdad? Ahí calculo esos dos estadísticos, el G1 y el GP, que están definidos de esta manera. Entonces ahora vamos a irnos a los valores críticos. Para ello, quiero que veamos la tabla de valores críticos de groups. Entonces, usted se va aquí a la tabla de valores críticos de groups, ¿lo ven? Y para 10 datos, los valores críticos son al 1% es 2,482 y al 5% es 2,290. Esos son los valores críticos. Entonces, digitémoslos por acá. Bueno, escribámoslos por acá. Vamos a decir entonces que el valor crítico al 1% para 10 datos es 2,482 y el valor crítico para el nivel de significancia el 5%, para el nivel de confianza el 5% es 2,290. Entonces, vean lo siguiente. Cuando el valor que usted obtiene es menor, mucha atención, que el valor crítico al 5%, como en este caso, este es menor al crítico al 5%. Significa que este dato está bien.
no es ni aberrante ni es anómalo. Es decir, el valor del X1 no tenemos ninguna razón de sospechar que sea un dato anómalo ni aberrante. Está bien. Cuando es menor al valor del 5%. Cuando el valor del G1 o GP, está en medio de los valores del 1 y el 5%, se considera que el dato es anómalo. Se marca con un asterisco y queda a su criterio si usted decide eliminarlo o no. La estadística a veces tiene eso, ¿verdad? Le pasa la responsabilidad a usted, ¿verdad? Y usted sabrá si lo quiere eliminar o no. Es anómalo, no aberrante. Pero si el valor que usted obtiene de G1 o GP es mayor que el valor crítico al 1%, entonces significa que este dato de aquí es aberrante. ¿Cuál dato es aberrante? El del P. Entonces esto se marca con doble asterisco y debe ser eliminado. Un dato aberrante no es negociablemente, o sea, no se negocia, simplemente se elimina. Al eliminar este dato, usted tiene que recalcular el promedio y la desviación estándar. Y vea qué interesante, donde usted la recalcula, el promedio cambia totalmente. Pasa de un valor que es positivo a uno negativo y la desviación estándar se reduce a más de la mitad, 0,0194. Entonces, eso es importante. Por eso es importante. Con solo eliminar un dato, usted entonces elimina ese sesgo que podría tener el promedio y tiene una desviación estándar más pequeña que es un poco más realista de lo que usted está midiendo, ¿verdad? Ahora, yo podría preguntarles, además de esto, yo en ese ejercicio les pregunté, reporte el mejor estimador del promedio con su respectiva incertidumbre expandida para una probabilidad de cobertura del 95.45%. Entonces, el mejor estimador ya lo tenemos. El mejor estimador de la temperatura es el promedio que ya calculamos, 0,0033. Eso es lo que nos había dado. Este es el mejor estimador. Es el promedio después de que usted eliminó el dato anómalo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo calcular la incertidumbre expandida. Para ello, usted calcula lo que se llama la incertidumbre de la repetibilidad. La incertidumbre de la repetibilidad se calcula con la desviación estándar experimental de la media. ¿Cuál sería esa? La desviación estándar entre la raíz del número de datos. ¿La desviación estándar cuál? La nueva, la que usted calculó después de haber eliminado el dato aberrante, que es esta. ¿Entre cuánto? Entre raíz de 9, porque ya no tiene 10 datos, usted había eliminado 1, ¿verdad? Y esto nos da 0,00646. Eso se llama desviación estándar experimental de la media. Ahora, usted va a calcular un factor de cobertura. Este factor de cobertura la vamos a tomar de la distribución T de student al 95.45%. ¿Con cuántos grados de libertad? Con 8 grados de libertad. ¿Por qué 8 grados? Porque como usted tenía 9 datos, realmente la T de student usted la va a evaluar en 1 menos que el número de datos válidos que usted va a tener para esta distribución. Entonces veamos cuál es el valor crítico o cuál es el valor de esa distribución T student. Entonces, eso lo pueden ver en el material del capítulo 2 o también en las tablas que yo les había adjuntado por separado. Entonces, si usted se va aquí a la tabla de distribución T de student, con 8 grados de libertad, el factor es 2,37. En esta tabla pueden interpolar. Por ejemplo, si estuvieran 22, ustedes pueden interpolar, pero aquí no hace falta interpolar porque ya nos da 2,37. Cuando interpolen, redondeen solo a 2 decimales, ¿verdad? No le pongan más de 2 decimales. Se redondea solo a 2 decimales. Es una de las reglas de interpolación. Entonces aquí da 2,37, ¿lo ven? Ese sería el factor de cobertura. Entonces, vamos a digitar ese factor de cobertura aquí. La incertidumbre expandida por definición es el factor de cobertura por la incertidumbre estándar, que ahorita sería la repetibilidad. Sería 2,37 por 0,00646. Como me preguntaban por ahí, uno de ustedes, ¿verdad? Bueno, esto nos da un resultado. Este resultado debe ser redondeado a 2 cifras significativas. No 2 decimales, sino cifras significativas. El 1 y el 5 son las 2 cifras significativas. Los ceros que están antes no son cifras significativas. Ahora, para poder hacer el reporte, usted necesita solo dejar 3 decimales. Porque estos 3 decimales en la incertidumbre expandida corresponden a 2 cifras significativas.
Por lo tanto, la temperatura debe ser reportada así. Menos 0,003. Yo me tengo que eliminar este decimal redondeando adecuadamente, más menos 0,015. Yo no puedo escribirle más decimales al mejor estimador de los que tiene la incertidumbre, ni puedo escribirle menos. No, si yo reporto esto como 0,00 está malo. Tengo que reportar 3 decimales porque la incertidumbre expandida tiene 3 decimales. Entre paréntesis y las unidades por fuera, ¿verdad? Y debo hacer la aclaración que la incertidumbre que se muestra aquí está asociada a un factor de cobertura de 2,37, que corresponde a una distribución T-student, ¿verdad? Que es una distribución T-student, ¿con cuántos grados de libertad? Con 8 grados de libertad. Tengo que indicarlos porque hay muchas distribuciones T-student y la distribución que a mí me interesa es con 8 grados de libertad, con una probabilidad de cobertura, esto se llama probabilidad de cobertura, del 95,45%. Esta información adicional es información que está asociada ¿a quién? Esta información está asociada a esta incertidumbre que yo tengo aquí. Este 95,45%, ¿de dónde salió? Excelente pregunta. Vea, ese 95,45% es un tema de conveniencia en metrología industrial. Cuando usted, digamos, trabaja incertidumbres en metrología industrial, lo típico es reportarlas con una probabilidad de cobertura del 95,45%. Hay otros ámbitos, por ejemplo, en la parte médica, que se utiliza 99,7%. ¿verdad? Y hay otros ámbitos, por ejemplo, en metrología científica, donde se utiliza 67%, 66%, que es lo estándar. Pero en metrología industrial, que es lo que vemos en este curso, ¿verdad? Lo típico es reportar siempre las incertidumbres con probabilidades de cobertura del 95,45%. ¿Por qué? Porque esto nos asegura que menos del 5% de los datos van a quedar fuera de esta distribución. La interpretación que le podemos dar a esta respuesta aquí es la siguiente. Digamos, si yo tengo una distribución normal, si esto sigue una distribución normal, el valor, digamos, del mejor estimador, que sería donde está el promedio, es menos 0,003 grados Celsius. Pero entonces, yo puedo alejarme hasta un máximo de 2 desviaciones estándar. O sea, de tal manera, no necesariamente 2, aquí son 2,37, ¿verdad? Porque es una T-student. Pero entonces me define límites donde aquí voy a tener el menos 0,003 más 0,015 y el menos 0,003 menos 0,015 grados Celsius, ¿verdad? Y puedo garantizar que en este intervalo se van a encontrar el 95,45% de las mediciones que yo realizo. Es decir, si yo realizo una medición más, esa medición hay un 95,45% de probabilidad que quede dentro de ese intervalo. Esa es la interpretación que nosotros le damos. Y eso significa, digamos, a nivel práctico, que aproximadamente 19 de cada 20 mediciones van a estar dentro de ese intervalo de incertidumbre. La incertidumbre no es exacta. La incertidumbre tiene incertidumbre, ¿verdad? Eso suena un poco profundo. La incertidumbre tiene incertidumbre, pero eso lo vamos a dejar para el capítulo 3. Eso lo vamos a discutir un poquito más profundo en el capítulo 3. De momento, lo que le digo para resumirle la respuesta, eso es un convenio de la metrología industrial. Por eso se utiliza el 95,45%. Ok, gracias, profe. Me quedó súper claro. Con mucho gusto. Pero una pregunta. Inmediación. Sí, dígame. Bueno, en ese caso eran datos aberrantes, entonces usted lo eliminó. Si hubiera Correcto. sido, en vez de un aberrante, un anómalo, igual hay que eliminarlo. Ese es interesante. Resulta que el anómalo no necesariamente hay que eliminarlo. Vea, cuando el dato es anómalo, la estadística le pasa la responsabilidad a usted. Le dice, vea, si es anómalo, podría repensarlo, porque la probabilidad de que ese dato sea no aberrante es alta. Entonces, si usted lo desea, lo elimina, y si no lo desea, lo puede dejar ahí. Si usted tiene una muestra muy pequeña de datos, puede dejarlo. Si usted tiene una muestra muy grande de datos, más de 10 datos, mejor lo elimina. Es lo que yo le podría decir. Pero digamos que cuando es anómalo,
queda bajo su responsabilidad eliminarlo. Para efectos del examen, yo les diría que si es anómalo o aberrante, si tienen que bueno, si es aberrante hay que eliminarlo, pero si es anómalo, yo les diría que se tome la libertad de eliminarlo o no, o que usted tome la decisión. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Muy bien, ahora quiero ver un ejercicio de la NOVA, un par de ejercicios de la NOVA que por ahí les dejé yo. Entonces, les explico el enunciado. Este enunciado habla de que usted tiene 4 analistas, A, B, C y D. Esos 4 analistas que usted tiene ahí realizaron 5 mediciones cada uno de la corrección de una pesa en gramos. Entonces, me explico. Cuando usted llegue y calibra pesas en metrología, el mensurando que usted quiere determinar es la corrección. Es decir, la diferencia que usted va a tener con respecto a un valor patrón en esa pesa. Y esa diferencia la estamos midiendo en gramos. Entonces, cada uno de los 4 analistas realizó 5 mediciones y ahí se presentan los resultados de las mediciones que realizó. ¿Qué se nos pregunta a nosotros? Bueno, que analicemos esos 4 analistas. Entonces, voy a tomar esos datos y voy a explicarlos. Estos mismos que están aquí, voy a explicarlos. Entonces, voy a irme al Open Board. Entonces, esto que vamos a hacer sería el ejercicio para analizar la corrección de una pesa. Entonces, tenemos 4 analistas. Voy a transcribir aquí los datos. Yo creo que vale la pena pues irlos viendo, ¿verdad? Conforme uno los transcribe también se va dando cuenta de cosas. Si usted los ve solamente, tal vez no lo ve, ¿verdad? Entonces vamos a ver, cada uno hizo 5 mediciones, 2,160, 2,110, 2,264, 2,214, 2,212. Este segundo, 2,109, 2,115, 2,259, 2,218 y 2,245. No sé si ustedes lo logran ver, pero uno puede decir, bueno, parece como que no hay diferencia entre ellos significativa, ¿verdad? Este tiende a dar un poquito más alto, ¿verdad? ¿Será que el analista C está midiendo un poquito más? ¿Los valores le están dando más altos? ¿O será parte del mismo ruido gaussiano? O sea, cuando usted tiene una variable aleatoria, es imposible que siempre le dé el mismo valor. Entonces puede ser que esté dando ahí datos pues diferentes por el ruido gaussiano y no porque sistemáticamente algún analista está midiendo diferente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 4 cositas. Lo primero que vamos a hacer es una prueba de homogeneidad de varianzas. ¿Qué significa eso? Que entonces vamos a ver si todos los 4 analistas tienen la misma varianza o no. Eso es importante porque una de las pruebas que vamos a ver, que se llama la homogeneidad de medias, pide como requisito que haya homogeneidad de varianzas. Entonces, la segunda prueba que vamos a usar es la prueba de homogeneidad de medias. De medias significa que no haya diferencia significativa entre las mediciones de cada uno de los 4 analistas. Luego, ¿cuál es el mejor estimador de la corrección? Con su respectiva incertidumbre expandida. Incertidumbre expandida. Y vamos a calcular esa incertidumbre expandida con una probabilidad del 95.45%, que es la que vamos a estar utilizando en metrología industrial. Y luego, supongamos que ya usted hizo ese proceso de validación, entonces a futuro, o sea, en una futura medición, usted emplea un analista, cualquiera de esos, y ese analista lo pone a realizar 5 mediciones. Entonces, bajo esas condiciones, usted calcula el promedio, bueno, ¿cuál va a ser la incertidumbre expandida? ¿Cuál va a ser la incertidumbre expandida? Ese es el enunciado. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer nosotros aquí, señores, es hacer algunos numeritos. Por ejemplo, voy a calcular las varianzas de cada uno de estos datos que están aquí. La varianza, voy a transcribirlas acá. Entonces vamos a ver, ¿cuál de las 4 varianzas es mayor? Y resulta que la que parece ser mayor es la varianza del analista B, ¿no ven? Es mayor que las demás. Entonces, para hacer una prueba de homogeneidad de varianzas, voy a utilizar lo que se llama la prueba de Cochrane. ¿Cuál es la prueba de Cochrane? La prueba de Cochrane es una prueba que me dice a mí, por ejemplo, que yo puedo suponer como hipótesis nula que las varianzas de A, de B, vamos a escribirlo tal vez así. Me gusta más escribirlo como sigma. Pueden usar ese también, pero voy a ponerle sigma, ¿verdad?
O sea, las 4 varianzas estoy estableciendo que son iguales, ¿verdad? Entre sí. Y la hipótesis alternativa, voy a suponer que la varianza de B es mayor que las demás. Y tengo que probar esa hipótesis. Siempre es bueno cuando usted hace una prueba estadística, como la prueba de Cochrane o la homogeneidad de medias o la prueba de bondad de ajuste, que usted escriba la hipótesis nula. El estadístico de prueba, vean qué bonito, va a ser el siguiente. Va a ser la varianza de B, que es la mayor, la máxima, dividido entre la sumatoria de las demás varianzas. Voy a escribirlo así. Y es un índice mudo, ¿verdad? Que va de 1 hasta 4, o sea, que va desde A, B, C hasta D, ¿verdad? Entonces, la varianza mayor nos da, voy a escribirlo así, ¿verdad? Y la suma de las varianzas me da, si usted divide esto, le da 0,443, ¿verdad? Por lo menos con 3 y se pueden con 4 cifras significativas, ¿verdad? Ahora, una pregunta. Dígame. Ahí, nada más para confirmar, ahí es la sumatoria de cada una de las variancias al cuadrado, ¿verdad? No la sumatoria y luego al cuadrado. Ya la varianza por sí sola viene al cuadrado. Ah, ok. ¿Me explico? Es decir, es sumar estos valores, porque cuando yo calculo la varianza ya está elevada al cuadrado. Ok, gracias. Con mucho gusto, Valeria. Entonces, vean, vamos de qué tenemos que hacer. Como toda prueba estadística, esto es el procedimiento todos los días, ¿verdad? Es como el arroz y frijoles en el desayuno, todos los días lo mismo. Usted tiene que ir a confirmarla contra un valor crítico. Entonces, para definir el valor crítico, usted necesita un poco de información. Vamos a definir algunas cosas. Por ejemplo, definamos un nivel de significancia de un 0,05% para hacer la prueba estricta. El número de analistas, este es el número de analistas, va a ser 4. Ese dato es importante. El número de analistas que quiero analizar es 4. Y hay un datito más que se llama el número de grados de libertad, que es 4. Ya les explico por qué es 4. Es 4 porque usted aquí tiene para cada analista 5 datos. Entonces 5 menos 1 da 4, que es el número mu sub x, que es el número de grados de libertad. Por eso aquí yo utilizo 4. Con estos 3 valores yo entro a una tabla. ¿Cuál tabla? Ya se las muestro, que es la tabla de valores de Cochrane, y de ahí vamos a calcular el valor crítico de Cochrane. Vamos a ver la tabla. Nos vamos a Cochrane, vamos a ver. Tengo 4 analistas, me fijo al 5%, ¿verdad? 4 analistas y 4 grados de libertad. Aquí está el valor. ¿Cuál es? Es 0,6287. Entonces ahí tengo el valor crítico, 0,6287. Usemos ese valor crítico. ¿Y ahora cómo interpreto eso? Bueno, muy sencillo. Resulta que el valor que yo calculé da menor que el crítico. Entonces, como G es menor que el valor crítico, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Recuerden que aquí no es que se acepta la hipótesis nula. No es que usted acepta que las varianzas son iguales. Nada más que no tiene cómo rechazarlas, ¿verdad? O sea, la respuesta siempre es o se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. En este caso no se rechaza la hipótesis nula. Significa que hay homogeneidad de varianzas. Que usted puede suponer, aquí vamos a suponer homogeneidad de varianzas. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Esa es la primera parte. La segunda parte es, bueno, una vez que nosotros hemos realizado una prueba de homogeneidad de varianzas, vamos a hacer una prueba de homogeneidad de medias. Para ello vamos a utilizar una técnica que se llama el análisis de varianza o ANOVA de una vía, ANOVA de un factor. El ANOVA de un factor se basa en la siguiente prueba de hipótesis. Vamos a suponer que la media de A, de B, de C y de D son iguales. Y como hipótesis alternativa, que al menos 2 medias son distintas. Entonces, para probar esta prueba, o sea, perdón la redundancia, para probar esta prueba de hipótesis, vamos a hacer uso de un estadístico que se llama el estadístico F. Y vamos a suponer que una relación entre varianzas sigue precisamente ese estadístico F. Entonces, aquí hay que tener un concepto claro. El concepto está en que existen 2 tipos de variaciones que dan origen a la diferencia entre medias. Entonces, vamos a hacer un cuadro de variación. Este origen de las variaciones incluye 2 cosas. Incluye una parte que es la variación entre grupos. Entre grupos significa entre medias, o sea, ¿cuál es la dispersión que yo tengo al cambiar del grupo A al B, al C, al D, o entre tratamientos, también se llama? Y luego la variación dentro de grupos, que sería el ruido gaussiano que hay dentro de cada grupo. Eso nos da un total de variación. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir un cuadro de variación donde aquí vamos a tener la suma de cuadrados, le voy a llamar SS, los grados de libertad, ya vamos a ver cómo lo calculamos, el cuadrado medio y el F calculado crítico. De momento, lo que les puedo decir es que los grados de libertad aquí son 3. ¿Por qué? Porque son los grupos. Si yo tengo 4 grupos, 4 menos 1 da 3. Y los grados de libertad dentro de grupos sería tomar los 4 analistas por el número de grados de libertad de cada uno. Cada uno tiene 4 grados de libertad. Por 4 analistas son 16. Entonces aquí me quedan 16 grados de libertad. 16 y 3 son 19. Estos 19, a su vez, se puede confirmar que es el total de datos menos 1, que son 5 por 4, 20 menos 1 da 19. Lo demás, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, vamos a hacer uso de una herramienta en Excel que se llama el análisis de datos. Entonces, vamos a ir a verla. La herramienta es muy sencilla de utilizar y es bueno que ustedes la tengan a mano. Entonces, nos vamos a ir aquí. Ustedes, claro, tienen que verlo cada uno en su versión de Excel. En el caso de la mía, aquí está análisis de datos, ¿lo ven? Herramientas, análisis de datos. Usted tiene que ser como ingeniero capaz de utilizar cualquier software de análisis de datos y si tiene los conceptos claros, tiene que llegar al mismo resultado, ¿verdad? O sea, usted no tiene que verse intimidado porque yo usé Excel 2010 o 2015 o 2020 o 1998 o usé Minitab o usé una aplicación de celular. Todas tienen que dar el mismo resultado, ¿verdad? Si conceptualmente usted lo tiene claro. Entonces, bueno, aquí está lo del análisis de datos. De todas estos de análisis de datos, de todas estas opciones, voy a utilizar la que dice análisis de varianza de un factor, le doy a aceptar y me pide alguna información. El rango de entrada tienen que ser todos los datos que yo tengo organizados por columnas. Podrían estar organizados en filas. Aquí yo lo tengo organizado por columnas, ¿ves? Por columnas. Si yo lo hago con filas, marco filas aquí y si no, por columnas, ¿verdad? Elijo un nivel de significancia, qué sé yo, podríamos utilizar un nivel de significancia de un 1%, o podríamos utilizar un nivel de significancia de un 5%, o el nivel de significancia que usted quiera. Vamos a marcar aquí rótulos en la primera fila. Vea que si hubiera sido filas, lo que le aparece de rótulos en la primera columna, significa que los datos de los rótulos estarían en la primera columna, pero aquí estamos por columnas, entonces son en la primera fila. Y el rango de salida es donde quiero que me dé el resultado. Yo quiero que me lo tire a partir de la celda 9. Podría también tirarlo en una hoja nueva o en un libro nuevo. Dejémoslo ahí. Le damos a aceptar y ella me tira la información del análisis. Las varianzas que ustedes pueden ver aquí, ¿lo ven? Y coincide con los valores que nosotros habíamos calculado. Ahí están todas las varianzas. Pero a mí lo que me interesa es esta parte. Entonces vamos a ampliar el cuadro para que se puedan leer todos los títulos bien. Y algo muy importante, usted no va a ser tan indecente de dejar todo con un montón de decimales, ¿verdad? Eso me parece que es de mal gusto, como que no se ve bien, pero usted tiene que tener una estética. Cuando usted hace las cosas, señores, vean, usted tiene que tener una estética con los datos. Entonces, no me ponga aquí este montón de decimales, ponga 4 cifras significativas. Con 4 es suficiente, con 3 o 4, ¿verdad? Incluso si usted tiene un poquito más de decencia, ¿verdad? Usted lo personaliza y le deja un espacio para respetar el uso del sistema internacional, que es 3 cifras y dejamos el espacio, ¿verdad? Es parte de lo que voy a evaluar, que usted sepa usar bien el sistema internacional. Aquí, por ejemplo, usted podría, por ejemplo, empezamos reduciendo el número de decimales, qué sé yo, 4 cifras significativas. Y luego, como eso le quedó con 6 decimales, usted lo que hace es separar un espacio cada 3. Ahí está, ve qué bonito. Esto lo puede dejar como 3,16 nada más. La probabilidad, dejémosla en 0,0535 y el valor crítico como 324. Con eso es suficiente, ¿ves? Lo podemos ordenar aquí, lo centramos un poco, que los títulos se lean y ahí tenemos ya el cuadro de variación. Un poquito de estética, ¿verdad? No sé. Piense usted que va a salir, no sé, a un lugar, entonces usted se quiere ver bien. Entonces, eso es lo que usted mismo va a hacer con las tablas estadísticas. Este cuadro de variación es el que usted tiene que adjuntarme al examen. Este cuadro de variación, si puede, lo adjunta con el resumen también. Porque esto es el resultado de nuestro análisis de varianza, ¿verdad? Este es el resultado de nuestro análisis de varianza. Yo me voy a llevar esta información y la voy a llevar al Open Board. Nada más la voy a transcribir, ¿verdad? Para poder tenerla aquí a mano, chicos. Y entonces aquí me había dado, nada más la transcribí, ¿verdad? Voy a transcribirla. Las fórmulas de cómo se calcula esto también las pueden encontrar ustedes ahí
en la teoría, ¿verdad? Pero pueden hacer uso de la herramienta de cálculo y el F calculado me dio 3.16. El F crítico, no lo puse aquí, ¿verdad? Pero puedo añadirlo, ¿verdad? El F crítico va a depender del nivel de significancia que yo emplee. Entonces, digamos, si yo empleo un 1%, el nivel de significancia, pues, va a cambiar ahí un poco, ¿verdad? ¿Cuál habíamos utilizado? Creo que habíamos utilizado el del 5%, ¿verdad? Habíamos dado un 5% y el valor crítico había dado 3.24. Si en 5% el valor crítico, digamos, no se rechaza la hipótesis nula, con mucho más razón se va a rechazar para un 1%, ¿verdad? Los grados de libertad con los que se calcula el valor crítico son 3 y 16, que son estos que están aquí. Este es Nu1 y este es Nu2. Es 3 y 16. Y también los pueden sacar de una tabla. ¿De cuál tabla pueden sacar este 3.24? Se los voy a mostrar. Pueden sacarlo también de la tabla del capítulo 2. Entonces se van aquí a los valores de la ANOVA y quieren el 5%. Entonces aquí usted analiza la tabla. El Nu1 sería 3, ¿verdad? Y el Nu2 sería 16, ¿verdad? Y bueno, habría que interpolar ahí, ¿verdad? Habría que interpolar ahí, da 3.24, ¿verdad? Pero si usted interpola ahí, obtiene el valor de 3.24, va a quedar entre 3.29 y 3.10, ¿verdad? Lo que quiere decir es que igual, usted podría explicarlo. El valor calculado siempre va a estar por debajo del valor crítico, ¿verdad? Va a estar por debajo del valor crítico y, por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión que yo tengo aquí? Bueno, como el F calculado es menor que el F crítico, podría incluso ser igual, no hay problema. Como es el calculado es menor al crítico, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Si no se rechaza la hipótesis nula, yo puedo suponer que todos los datos son iguales, o sea, que todos los analistas están midiendo igual, que no hay diferencia entre las medias entre ellos. Otra forma de poder determinar si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula es con el valor de P, que también les tira ahí en la ANOVA, que da 0,0535, ¿verdad? Esto es mayor que el valor de alfa de 0.05. Entonces, al ser mayor, la conclusión es que no se rechaza la hipótesis nula y puedo suponer homogeneidad de medias. Suponer homogeneidad de medias. Cuando yo puedo suponer la homogeneidad de medias, entonces el cálculo del mejor estimador sería el siguiente. Voy a calcular lo que se llama la media mancomunada, que es el promedio de los promedios. Entonces me voy a los datos que tenía aquí y calculo el promedio de todo eso, de los 20 datos. Entonces, el promedio de esos 20 datos me va a dar a mí 2,2277 gramos. Y calculo lo que se llama el SP, que sería la desviación estándar mancomunada, que esa la puedo calcular de aquí. Mucha atención, chicos, es dividir el SST entre 19, o sea, el valor de 0,07457 entre 19 y extraerle raíz. Esa es una forma de calcularlo. O sea, usted agarra entre 19, esto nos da en gramos, ¿verdad? Y nos da 0,06265 gramos. Otra forma de calcularlo es tomar todos los datos, los 20 datos, y calcular la desviación estándar muestral. Les va a dar el mismo valor de SP. Entonces, como todos los datos son iguales, la incertidumbre por repetibilidad la obtengo tomando esa desviación estándar entre el número total de todos los datos, que sería 0,06265 gramos, entre la raíz de ¿quién? La raíz de 20 datos, que es el total que yo tengo de todos los datos. Calculo el factor de cobertura, y como ya lo vimos con la TED-Student al 95.45%, pero esta vez con 19 grados de libertad. Bueno, lo sacamos de la tabla, no, ya ustedes me creen ahí, da 2,14. La expandida va a ser 2,14, que es el factor de cobertura por la incertidumbre de la repetibilidad, y este resultado se redondea a dos cifras significativas, 0,030. Por lo tanto, el valor de la corrección tiene que ser reportado como con 3 decimales, 228. No puedo meter más de 2 decimales. Entonces yo debo redondear aquí al tercer decimal para que hayan dos cifras significativas en la incertidumbre. ¿No ven? Así. Y esto con un factor de cobertura de 2,14, una TED-Student con 19 grados de libertad y una probabilidad de cobertura del 95.45%. Este sería el valor entonces del mejor estimador de la corrección,
tomando en cuenta todos los analistas, ¿verdad? Ahora, como último punto aquí, ese es el mejor estimador con la corrección y su incertidumbre expandida. Si a futuro usted, digamos, solo va a hacer uso de un analista, solo un analista va a realizar la medición, es decir, no hay más gente que un solo analista que realice la medición, ¿cuál sería el mejor estimador de esos datos de ese analista? Entonces, podríamos pensar que es un analista cualquiera que va a realizar la medición, pero que va a realizar 5 mediciones. Por lo tanto, si va a realizar 5 mediciones, son 5 mediciones independientes, el N es 5, y tu incertidumbre de repetibilidad a futuro va a ser la desviación estándar entre raíz de N, que es 5. La desviación estándar ya la habíamos calculado. Entre raíz de 5 nos da a nosotros una incertidumbre por repetibilidad de 0,028 y un factor de cobertura que vamos a obtenerlo con el mismo 95.45%, pero mucha atención aquí, señores. Usamos los 19 grados de libertad, no 5 menos 1, 4. Si ustedes usan 4 grados de libertad estaría malo. ¿Por qué está malo? Porque la desviación estándar que usted está utilizando aquí tiene 19 grados de libertad porque provino del análisis de varianza. Esta desviación estándar no viene de una desviación estándar de 5 datos, sino que esta estadísticamente es más robusta, por eso usa los 19 grados de libertad. Se mantiene el factor de cobertura, que es 2,14, ¿verdad? Y la incertidumbre expandida es el factor de cobertura por la incertidumbre de repetibilidad, que en este caso es 2,14 por 0,0280 gramos. Eso nos da una incertidumbre expandida de 0,060 gramos con las mismas características que la anterior, es decir, con una T de student, o sea, esta sigue una T de student, la distribución, con 19 grados de libertad, un factor de cobertura de 2,14 y una probabilidad de cobertura del 95.45%. Siempre se dan esos 3 datos ahí, ¿verdad? Vean que es interesante. Cuando usted realiza esta medición a futuro da 0,060, o sea, 60 miligramos. En cambio, aquí nos da 30 miligramos el mejor estimador, claro, porque el mejor estimador, el de 30 miligramos, es estimado con 20 datos, por lo tanto es más preciso. En cambio, este es estimado a partir de 5 datos. Ustedes podrían pensar, incluso si el procedimiento o el método estuviera totalmente controlado, usted puede realizar una única medición, n igual 1, y nada más divide entre raíz de 1. Obviamente que les da una incertidumbre más alta, pero tendrían un proceso de controlado, ¿verdad? Entonces usted lo que tiene que ver es que entre mayor sea la muestra, pues menor va a ser la incertidumbre que usted vaya a obtener. Bueno, entonces usted tiene que estar en capacidad de hacer este ejercicio. Dígame, a ver, ahora sí, los escucho. Perdón, la incertidumbre expandida siempre se calcula con la incertidumbre por repetibilidad. Correcto, siempre se calcula con la incertidumbre por repetibilidad y multiplicándola por el factor de cobertura de la T de student. Ok, está bien, gracias. Está bien. Profe, a mí me queda la duda de esa incertidumbre por repetibilidad. Si estuviéramos utilizando el método de R&R, entonces ese N corresponde al número de analistas. Correcto, ¿verdad? ese N corresponde al número de analistas y este SP no se calcularía así. De hecho, quiero ver este último ejemplo con un caso de ese tipo, para aclararlo. Ya se lo voy a explicar. ¿Está bien? Ok, gracias. Profe. Sí, dígame. Nada más para aportarle ahí, cuando calculó el F crítico. Vamos a ver, ¿dónde está el F crítico? Aquí, ¿sí? En la página de YouTube tiene cómo calcularlo en Excel. Hay un video ahí de... Ah, excelente, excelente. De cómo hacerlo ahí, no tener que interpolar. También pueden utilizar, hay una función ahí en Excel. Creo que yo tengo también un videito, ¿verdad? No sé si te referís a ese del canal mío. Sí, exacto, que en el canal está ese video ahí por aquello. Es cierto, es cierto. Pueden consultar un video por ahí para el cálculo del F. Yo creo que se los puedo adjuntar al material, porque yo creo que vale la pena, ¿verdad? Y ya si no tienen que utilizar las tablas, ¿verdad? Ahí, muchas gracias ahí con el aporte ese. Quiero ver un ejercicio más, chicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando sí hay diferencia significativa entre medias? Entonces, este ejercicio
es un ejercicio similar al anterior. Piensen ustedes que tienen 5 analistas, ¿verdad? Que esos 5 analistas, cada uno pues realiza 3 mediciones, que queremos ver si hay diferencia significativa entre las mediciones de ellos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que uno debería hacer es una prueba de homogeneidad de varianzas. O sea, una prueba de Cochrane. Eso se podría hacer. No la voy a hacer porque ya vimos el ejemplo anterior cómo se hacía, pero les adelanto que si ustedes hacen la prueba de Cochrane van a darse cuenta con un nivel de significancia de un 5% que no hay diferencia significativa entre las varianzas. Entonces vamos a partir de eso. ¿Por qué me brinco ese paso? Porque a mí me interesa ver qué pasa con las medias, que es lo que me preocupa un poco, ¿verdad? Entonces vamos a ver, me voy a la herramienta de análisis de datos, repito, voy a suponer que ya hicimos la prueba de homogeneidad de varianzas, ¿verdad? Entonces selecciono los datos, ustedes seleccionan aquí los datos, ¿bien? Vamos a hacerlo por columna, vean que podría ir por filas también, voy a elegir un nivel de significancia, no sé, de un 5%, podríamos elegir un 1% también, hagámoslo con un 1, a ver qué pasa. El 1 es un poco más flexible, es decir, una prueba. Si al 1% no da diferencia, o sea, si al 1% tengo que rechazar la hipótesis nula es porque definitivamente no tengo opción, ¿verdad? Voy a hacerla al 1%, que es un poquito más flexible. Y voy a poner el rango de salida, por ejemplo, en esta celda. Le vamos a dar a aceptar. Nos da aquí de toda la información. Voy a centrarme en los datos aquí del análisis de varianza. Maquillamos un poquito la cosa, ¿verdad? Para que no sea tan indecente, ¿verdad? Y vamos entonces, aquí por ejemplo, usemos con 4 decimales, no hace falta dejar ahí el espacio cada 3, ¿verdad? Aquí podríamos dejarlo así, aquí podríamos dejarlo así, tal vez aquí chicos, sí me gustaría para que esta de abajo quede con 4 cifras significativas, expresarla así con un espacio cada 3. La probabilidad, sí, aquí yo necesito entonces tal vez dejar un espacio aquí en medio y el valor crítico acá, ¿verdad? Muy bien, entonces interpretemos qué pasa aquí. Vea que el valor del F me está dando 14,08 y el valor crítico me está dando 5,99 a un 1%. Entonces, ¿qué conclusión llego aquí? Y la conclusión que llego aquí es que se rechaza la hipótesis nula, es decir, que hay diferencia significativa entre las mediciones de los 5 analistas. Esto haciendo la prueba con un nivel de significancia de un 1%, de un 0,01, ¿verdad? Si yo hubiera utilizado un 0,05 con mucho más razón, voy a tener que rechazar la hipótesis nula porque aquí, digamos, el valor crítico da 5,99 porque utilicé un nivel de significancia de 0,01, pero si hubiera usado el de 0,05, el valor crítico da todavía más bajo, da 3,48. Entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, chicos. Voy a calcular el mejor estimador con su respectiva desviación estándar. Pero entonces me olvido del análisis de varianza y voy a trabajar con estos datos de aquí. Voy a trabajar con estos datos que estoy marcando, digamos, en color verde. Voy a tomar como si cada analista tuviera, como el promedio de cada analista, como un dato independiente, como si lo que tuviera aquí fueran únicamente 5 datos independientes, porque la varianza dentro de grupos es prácticamente ínfimamente pequeña y despreciable con respecto a la varianza entre grupos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a irnos al Open Board. Vamos a poner aquí el diámetro del rodillo, el ejercicio del diámetro del rodillo. Sabemos que para estos analistas hay diferencia significativa entre las medias, por lo tanto ya no puedo utilizar una desviación estándar mancomunada, ya no puedo calcular un SP, yo no puedo ya hacer eso. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agarrar cada analista, tengo digamos el analista A, B, C, D y E, y le calculo el promedio a cada uno. Entonces voy a digitarlos por aquí, todos son en milímetros, ¿verdad? Que lo que estoy haciendo, chicos, es tomando los promedios que ya había calculado en Excel y ya me olvido de la ANOVA, porque al haber diferencia significativa, entonces pesa más los promedios entre ellos. Puedo calcular el promedio mancomunado de estos 5
que me daría 199,728 milímetros. Y puedo calcular una desviación estándar, pero de esos promedios, ¿verdad? Estos son los promedios. Entonces, yo lo que hago es de estos promedios calculo una desviación estándar que no es la mancomunada. Es la desviación estándar de esos 5 datos. Entonces aquí hay que tener cuidado porque el número de grados de libertad es de 4 apenas, porque yo solamente estoy trabajando los datos en forma independiente para cada analista, sin importar cuántas mediciones tenga internamente cada uno de ellos. Entonces, la incertidumbre para el mejor estimador, que sería el de los 5 analistas, para el mejor estimador, la incertidumbre por repetibilidad es esta desviación estándar de esos promedios entre la raíz del número de analistas. Voy a llamarlos K, es decir, 0,2741 milímetros, esto está en milímetros, sobre raíz de 5, ¿verdad? Eso me da 0,1226. Y aquí tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, digamos, para un número de grados de libertad de 4, para un 95.45% de probabilidad de cobertura, la T de student me va a dar 2,87. Esto es la T de student. La pueden sacar ahí, la T de student. También en Excel se puede calcular. Y entonces la expandida, que sería el factor de cobertura por la repetibilidad, es simplemente los 2,87 por 0,1226, redondeo a 2 cifras significativas, me queda 0,35 milímetros. Entonces, ¿cómo queda el reporte? Vamos a hacerlo aquí en color negro. El mejor estimador del diámetro quedaría así. 199,73. ¿Por qué 73? Porque para que esto tenga 2 cifras significativas, solo tengo que tener 2 decimales. Más menos 0,35 milímetros. Pero aquí, el factor de cobertura es 2,87. Es una distribución T-Student de 4 grados de libertad con una probabilidad de cobertura del 95.45%. Esa es la forma en que usted hace el enfoque. Esa incertidumbre es muy grande. Si usted hubiera usado el enfoque anterior, le va a dar malo el resultado. Vas a obtener un resultado que es incorrecto. Este sería el enfoque que habría que hacer si existe diferencia significativa entre las mediciones. Ahora, viene un detalle importante. Viene un detalle importante. Si yo a futuro, digamos, a futuro, tengo un analista y ese analista realiza, digamos, 3 mediciones, ¿cuál será su incertidumbre a futuro? Hay que tenerlo muy en cuenta, es muy importante, ¿verdad? Bueno, a futuro, la incertidumbre por repetibilidad es la desviación estándar entre raíz de 1. ¿Por qué raíz de 1? Porque aquí el K es el número de analistas, no el número de datos. No importa que un analista realice 3, 10, 50 mediciones, simplemente la incertidumbre de repetibilidad va a estar dada por este valor de 0,2741. Y la incertidumbre expandida respectiva, que es K por la repetibilidad, sigue estando con el mismo factor de cobertura que usted tenía anteriormente, que es de 2,87 por 0,2741. Ok, si usted calcula eso, chicos, le va a dar una incertidumbre muy grande, ¿verdad? Le va a dar una incertidumbre relativamente grande de 0,79. 0,79 y con características que no son muy buenas, ¿verdad? Un factor de 2,87, una distribución T-Student de 4 grados de libertad y con 95.45% de probabilidad de cobertura. Ya decir 4 grados de libertad es tener muy poco conocimiento, ¿verdad? Entonces imagínense, si el mejor estimador es 0,35 y usted está midiendo 0,79 con resoluciones de 0,01, significa que posiblemente estás cometiendo un problema en el experimento. Tal vez sería bueno que usted revise los 5 analistas, ver cuál es la diferencia sistemática que está viendo entre ellos y evitar que se presente ese tipo de diferencias por ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que uno trabajaría si hubiera diferencias significativas. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, por último, chicos, les adjunté por aquí un ejercicio de cartas de control que quería, ahí está resuelto, ¿verdad? Básicamente son 48 muestras, ¿verdad? Que usted tiene ahí, donde usted a cada una le calcula un promedio y un rango, calcula el promedio general, calcula el rango promedio
y construye la carta de control de medias y la carta de control de rangos como están ahí, ¿verdad? Todos los datos dentro de la carta de control de medias quedan dentro de los dos límites, ¿verdad? Y todos los datos dentro de la carta de control de rangos quedan dentro de los dos límites. Cuando un proceso está de esta forma, que realmente está tanto controlado por medias como por rangos, usted puede decir que este es un proceso que está bajo control estadístico, ¿verdad? Y cuando un proceso está bajo control estadístico, usted puede suponer que, pues básicamente continuará bajo control estadístico y tienes formas de poder hacer estimaciones de la desviación estándar a partir de los factores de conversión del rango, ¿verdad? Entonces, quiero que revisen este ejercicio por ahí, ¿verdad? Traten de hacerlo, traten de no solamente entender la hoja es la solución. O sea, traten como de sentir, si yo les diera a ustedes esos 48 muestras originales que están acá, más yo les di los datos crudos también. Entonces, traten de trabajar este ejercicio con todos los datos crudos y construir las cartas de control. Es importante que también sepan calcular la desviación estándar utilizando el factor de conversión del rango, como se encuentra también dentro del material de la clase, ¿verdad? Lo que corresponde al error normalizado y eso último que está al final, eso yo no lo voy a evaluar en el parcial, chicos, eso lo voy a dejar para el siguiente parcial. Pero lo de cartas de control sí me interesa que ustedes lo revisen. Es muy sencillo, pero yo sí necesito que ustedes sepan hacerlo, ¿verdad? Profe, disculpe, ¿cuál es el que no va a evaluar? Error normalizado. Es la última de las pruebas del capítulo 2, la que dice error normalizado. Esa la voy a dejar para el segundo parcial, porque eso prefiero verlo con incertidumbres. Entonces, la de error normalizado, esa no la voy a evaluar. Yo creo que yo sí les puse algo ahí en el diagnóstico. Si quieren lo hacen, ¿verdad? Pero no lo voy a evaluar para este parcial porque siento que es mejor evaluarlo para el que sigue. Vamos a evaluar hasta la parte esta de elaboración de cartas de control. ¿De acuerdo? Cuando hagan las cartas de control, es muy importante que ustedes me indiquen los valores de las constantes D3, D4, A3 que ustedes están utilizando. Porque lo crítico en la elaboración de las cartas de control es la construcción de los límites inferior y superior. Luego, es importante que sepan, hay procesos que no están bajo control. Hay procesos que se pueden controlar solo por rangos o solo por medias también, ¿verdad? Y cuando un proceso no está bajo control, entonces la fórmula para el cálculo de desviación estándar, que es el rango promedio entre el D sub 2 o factor de conversión del rango, esa no se puede emplear, ¿verdad? De hecho, por aquí se las muestro. Esta es la formulita, chicos, esta de aquí de la obtención de la desviación estándar. Esta fórmula solo pueden utilizarla tal cual cuando el proceso está bajo control estadístico, tanto por medias como por rangos. Si no, les va a dar un valor, pero hay que interpretarlo con un poquito más de cuidado, ¿verdad? Pero así como está, solamente esta fórmula de acá les va a servir únicamente cuando el proceso está bajo control estadístico. ¿Está bien? Entonces, lo que no evaluaría en este parcial es este tema, el 11, chicos. El 11 no lo voy a meter. Es muy sencillo, pero eso prefiero verlo en el capítulo 3. Profe, para el examen, esta parte de cartas de control sería, bueno, no adjuntarle, digamos, pegar las gráficas. Ajá, correcto. Y las tablas. Las dos gráficas. Ajá. Y explicar, sí, numéricamente cómo calculó los límites de control, hacerme una memoria de cómo calculó los límites. Ok, y sería solo como un ejemplo, digamos, no todos, obviamente. Promedio general menos el A sub 2 más el rango promedio, o sea, ¿qué fórmula usó? Yo necesito saber, ¿qué fórmula usó? ¿Cuánto le dio el promedio general? ¿Cuánto le dio el rango promedio? Y cuánto le dieron los límites. Nada más eso, y después adjuntar las dos gráficas.